Efemérides de hoy, martes 11 de febrero. Atención porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Las científicas, oiga, hay una panameña que le está, bueno, que salió su reportaje ayer, que está en el top de los investigadores. Bueno, más de la chitriana Carmenza Espadafora y más, que yo creo que hay más mujeres en ciencia que hombres. Bueno, no me atrevo a decirlo, pero por lo menos están bien destacadas y eso es bueno para todos. Hoy también es el Día Mundial de los Enfermos. Bueno, los enfermos estamos todos. El que no está enfermo por activa está por pasiva, en fin. Así que felicidades a todos los que padecemos de algo. Se da un dolor de cabeza. Día Nacional de Japón. Saludos al Imperio del Sol Naciente. Bueno, de Japón voy a hablar más adelante porque tiene algo que ver con una de las efemérides de hoy. Voy a 1534, porque un día como hoy se da uno de los sismas más importantes de la historia y que marcaría por el proceso de todo el proceso de colonización y de conquista de América. ¿Por qué? Porque un día como hoy Enrique VIII, harto de que el Papa no lo dejara casarse con quien quisiera y las veces que quisiera, crea una nueva religión. Y el rey de Inglaterra, o la reina en este caso, es reconocida de ahora en adelante como la jefa suprema de la Iglesia Anglicana. Así que, pues, este cisma se da, bueno, porque pues, el rey no quería pues, salir de la hija de los reyes católicos, por cierto, que es lo que provocó todo. Que el Papa tenía el gran dilema, me enemisto con España o con Inglaterra. Pues España estaba en proceso de convertirse en una gran potencia mundial y eso pues provocó que el Papa tomara partido y los ingleses decidieran, bueno, salirse de la Iglesia Católica. Por eso gran parte de las guerras en el Caribe tenían el grito a por los herejes, hablando sobre todo de los piratas ingleses. Sigamos en 1542. Un día como hoy, Francisco de Orellana llega en Venezuela a la desembocadura del Amazonas. La frase de Orellana es brutal. Pues hablando por qué se le pone el río Amazonas, porque aquellas mujeres en la Grecia antigua que incluso se amputaban un seno para poder tirar con arco más fácil. Bueno, Orellana dice que la próxima vez que sean muchos, pero que sean machos. Hablando de la guerrilla que fueron las mujeres con las que se enfrentó en ese mar que es el río Amazonas hoy, pues llegado un poco más allá de la actual Venezuela. Él es el primer europeo que vio este potentoso río. Vamos a 1919, porque un día como hoy, Friedrich Ebert fue socialdemócrata, incluso la fundación de la Internacional Socialista lleva su nombre. Es elegido democráticamente como primer presidente de la República de Weimar. ¿Por qué se llama República de Weimar? Porque ahí fue donde se escribió su constitución. Pues una república del que nadie quería cargar con ese muerto. Una Alemania pues cediendo todo en medio del desastre que fue la Primera Guerra Mundial y las reparaciones de guerra que costaron muchísimo. No olvidemos que no solamente todo el área del Sar, toda Alsacia y Lorena, sino Alemania pues pierde parte de su territorio, tiene que pagar unas compensaciones que llegaron a ser absurdas y que llevaron al marco alemán a valer nada. Bueno, una cosa que yo creo que no ha habido nada parecido hasta la Venezuela chavista, con una moneda que costaba billones. Es decir, uno tenía que llevar una carretilla para ir a comprar pan. Vamos a 1934, porque un día como hoy es el natalicio de este hombre, Manuel Antonio Noriega. Pues uno de los grandes espías de nuestra historia, gran hombre fuerte de Panamá en esos años duros, esos años difíciles de los años 80, y creador de las fuerzas de defensa. No se olviden que él, pues teniendo el modelo israelí, cambia la ley 20 y crea ese ente militar llamado las fuerzas de defensa. Una cosa importante de la vida de Noriega es que, según sus biógrafos, a mí Frederick Kemp, que para mí es la mejor biografía de ese nuestro hombre en Panamá,
de John Dinges, perdón, es el que más me llama la atención. Este hombre fue reclutado desde la escuela de Chorrillos, en Perú. Realmente nació en el 34, nació en el 35, en el 36, porque su partida de nacimiento tuvieron que cambiarla para poder meterla en la escuela del Chorrillos. Y desde ahí, pues parte la historia. La historia, sobre todo de su rol, yo creo que no hubiera habido, pues, gran parte de toda la desestabilización, no solamente de Panamá, sino que hubo en América Central, pues es que este era la especie del director de orquesta, jugando a villano y a bandido, pues trabajando para guerrilleros, para el gobierno de Estados Unidos, para narcotraficantes. Bueno, esto era una especie, como lo definió pues John Le Carré. Yo creo que Panamá nunca había sido una especie de Casablanca sin héroes, como lo fue durante esos años 80. Yo creo que, y además que hay una cosa que hay que decir también de Manuel Antonio Noriega, es el panameño que más tiempo ha estado en la cárcel. Pues los últimos 27 años de su vida preso, no solamente en Panamá, sino en Estados Unidos y en Francia. Vamos a 1956, porque un día como hoy, Juan Domingo Perón culmina aquí, en nuestro país. Él vivía por ahí, cerca del Hospital Santo Tomás. El libro La fuerza es el derecho de las bestias, que viniendo de él, bueno, es para decirlo mal y pronto. La cosa es que este señor, bueno, después de aquí, se va a su residencia, que es tradicional, en Puerta de Hierro, en Madrid. Y he pasado varias veces por esa casa, que era una especie de sitio de peregrinaje del exilio argentino. Incluso le va a la gente a recibir órdenes y yo no sé cómo hacían, porque cuando volvían en barco ya Héctor Cámpora, el brujo. Vamos a 1973, porque un día como hoy, en Vietnam, las últimas fuerzas de los Estados Unidos se retiran y te da también la entrega del punto más álgido de la relación entre Vietnam del Norte y los Estados Unidos, los prisioneros de guerra, aquellos habitantes de lo que ellos llamaron el Hanoi Hilton, le llamaban a la cárcel donde estuvieron y donde estuvieron sometidos realmente a vejámenes muy fuertes, sino un sobreviviente de eso es John McCain. ¿Cómo supieron de la existencia de estos prisioneros? Porque en el año 69, uno de los pilotos, que los vietnamitas pensaban que era retrasado mental, lo entregan a los Estados Unidos. Bueno, él siguiendo la canción ese de Old MacDonald Has a Farm, se había aprendido los nombres de los 300 y pico de prisioneros que había ahí. Y él es el testigo viviente que hace que esto se convierta en uno de los puntos más álgidos de la relación entre Vietnam del Norte y los Estados Unidos. ¿Dónde están nuestros prisioneros de guerra? Bueno, y de ahí sale la famosa teoría de Rambo de que hay prisioneros y que durante los 80 pues estuvo dándole vuelta a los Estados Unidos. No, los Estados Unidos solamente tiene un soldado desaparecido en Vietnam, que no saben dónde está, pero es el único que no saben exactamente dónde estuvo. Bueno, ya para simiente seguro que no quedó, pero lo más importante es que algo de la teoría de que quedaron soldados allá y que los prisioneros todavía existen, no existen, señores. Ya el Pentágono lo ha dicho por alta y por baja. No, nosotros tenemos registro de todos nuestros soldados, tanto vivos como los muertos, y los más de 5 millones de soldados estadounidenses y de personal de ayuda que estuvo en Vietnam durante estos años. Una cosa interesante, solamente el 14% de ellos estuvo en combate, algo más de medio millón. ¿Qué ocurre? 250.000 fueron heridos, 59.000 fueron muertos. Por eso es que esa guerra es tan terrorífica. Imagínense, pues cerca más del 50% de las tropas que estuvieron en combate lo hirieron o los mataron, literalmente. Y ese trauma pues lleva a esas, según la oficina de veteranos, todavía en 1985, más de la mitad de los que estuvieron en Vietnam tenían fatiga de guerra, intentos de suicidio, pues depresiones profundas, etc. Vamos a 1990, porque hablando de prisioneros políticos, un día como hoy este hombre sale de la cárcel después de 27 años y sale de la cárcel para convertirse casi en sus 80 años en el presidente de la nueva Sudáfrica, la Sudáfrica multirracial, multiétnica, en donde pues había cabida para todos. Y él dijo, yo dejo esta rabia dentro de esta prisión, dentro de esta celda. Yo creo que hay que tener una fuerza de carácter muy grande para tomar una decisión como esa y decir,
perdono a todo el mundo y hay que mirar hacia adelante. Bueno, yo creo que eso la vejez también te ayuda a sentar y a coger las cosas con mucho más calma. En fin.